Si sientes dolores de cabeza que no desaparecen, cambios en tu memoria o en tu forma de pensar, y no sabes qué está pasando, hoy quiero ayudarte a entender por qué el cáncer cerebral puede ser tan difícil de detectar y qué señales deberías empezar a observar desde ahora para actuar a tiempo. A lo largo de mi experiencia como médico, he visto muchos casos en los que las personas llegan tarde simplemente porque no sabían interpretar lo que su cuerpo les estaba diciendo. Recuerdo claramente a un paciente de unos 60 años que acudió a consulta pensando que solo era estrés. Tenía dolores de cabeza frecuentes y algo de confusión ocasional. Con el tiempo descubrimos que había algo más profundo ocurriendo. Por eso este tema es tan importante para ti y para quienes te rodean. En la mayoría de los casos de cáncer, las personas no fallecen por el tumor original, sino porque ese cáncer se desplaza a otras partes del cuerpo. Es decir, el problema se vuelve más grave cuando se expande. Sin embargo, hay ciertos tipos de cáncer que no necesitan propagarse para causar un gran daño, y uno de los más delicados es precisamente el cáncer cerebral. Hoy quiero explicarte, de forma clara y sencilla, por qué ocurre esto, cómo se trata, qué se sabe sobre su evolución y, algo que muchas personas desconocen, porque incluso algunos tumores que no son cancerosos pueden representar un riesgo serio cuando aparecen en el cerebro. Hay dos aspectos clave que hacen que este tipo de problema sea tan particular. El primero es evidente, estamos hablando del cerebro, el centro de control de todo tu cuerpo. Cualquier alteración en esta zona puede afectar múltiples funciones, desde el movimiento hasta la memoria o las emociones. El segundo aspecto es menos evidente, pero igual de importante, el espacio. El cerebro está protegido dentro del cráneo, que es una estructura rígida. A diferencia de otras partes del cuerpo, donde los tejidos pueden adaptarse o desplazarse un poco, aquí no hay margen. Cuando aparece una masa o crecimiento, comienza a presionar todo lo que está alrededor. Para que lo entiendas mejor, imagina que el cerebro está envuelto en varias capas que lo protegen. Estas capas se llaman meninges. La más externa es fuerte y resistente, diseñada para proteger. Debajo hay otra capa más fina, con una estructura delicada, y entre ellas existe un líquido especial que actúa como amortiguador, protegiendo al cerebro de golpes y movimientos bruscos. Este líquido permite que tu cerebro esté suspendido y protegido dentro del cráneo. Sin embargo, cuando aparece un tumor, ese equilibrio se altera. La presión comienza a aumentar, y es ahí donde pueden empezar los síntomas. Algo muy importante que debes saber es que el cerebro en sí no percibe el dolor directamente. Por eso muchas veces los problemas pasan desapercibidos. Pero las capas que lo rodean sí tienen sensibilidad. Entonces, cuando un tumor empieza a presionar estas estructuras, es cuando puedes comenzar a sentir molestias, como dolores de cabeza persistentes. Además, existen tumores que no nacen directamente del cerebro, sino de estas capas que lo envuelven. Aún así, pueden generar efectos similares porque ocupan espacio y ejercen presión. De hecho, son bastante frecuentes y, aunque en algunos casos no sean malignos, no deben tomarse a la ligera. Por eso es tan importante que empieces a escuchar a tu cuerpo. Muchas señales pueden parecer pequeñas o poco importantes al inicio, pero entenderlas puede marcar una gran diferencia. Y si esta información te está ayudando a ver tu salud con más claridad, te invito a suscribirte al canal y compartir este contenido con alguien que lo necesite. A veces, un simple video puede hacer que una persona actúe a tiempo. En el siguiente bloque vamos a profundizar aún más en por qué algunos tumores son especialmente difíciles de tratar y qué los hace tan complejos. Quiero explicarte algo de manera muy sencilla. Cuando hablamos de un tumor, nos referimos a un crecimiento anormal de células en el cuerpo. Ahora bien, esos tumores pueden ser de dos tipos, benignos o malignos. En general, cuando un tumor es benigno, suele ser menos agresivo. Tiende a estar más delimitado, como si estuviera encapsulado, y no invade fácilmente los tejidos cercanos ni se disemina a otras partes del cuerpo. En cambio, los tumores malignos son más agresivos. Invaden los tejidos cercanos, los dañan y tienen la capacidad de extenderse a otras zonas del organismo. Por eso, cuando hablamos de tumores malignos, estamos hablando de cáncer. Cuando a una persona le detectan un tumor, uno de los estudios más importantes es la biopsia. Con ella se busca determinar si ese crecimiento es benigno o maligno. Y por supuesto, todos desean escuchar que es benigno. Sin embargo,
Aquí viene algo que muchas personas no saben y que en mi consulta he tenido que explicar más de una vez. En el cerebro, incluso un tumor benigno puede convertirse en un problema serio. ¿Por qué? Por lo que ya te expliqué antes, el espacio. El cráneo no se expande. No cede. Entonces, cualquier crecimiento, incluso uno que no sea canceroso, puede presionar el tejido cerebral y generar complicaciones importantes. Recuerdo a una paciente que llegó muy tranquila porque le habían dicho que su tumor era benigno. Pensaba que no había de qué preocuparse. Pero con el tiempo empezó a tener mareos, problemas de equilibrio y dificultad para concentrarse. No era el tipo de tumor, era el lugar donde estaba. Esa presión dentro del cráneo puede cambiarlo todo. Ahora, vamos a dar un paso más profundo para que entiendas por qué algunos tumores cerebrales son especialmente difíciles de detectar y tratar. El cerebro está formado principalmente por dos tipos de células. Por un lado están las neuronas, que son las más conocidas. Son las encargadas de enviar señales eléctricas y permitir la comunicación dentro del cerebro. Gracias a ellas puedes pensar, recordar, moverte y sentir. Para que te hagas una idea, tienes decenas de miles de millones de neuronas, y cada una puede conectarse con miles de otras. Esto crea una red impresionante que hace posible todo lo que eres. Pero no estás formado solo por neuronas. También existen otras células llamadas células gliales. Estas cumplen funciones fundamentales, sostienen a las neuronas, las protegen, las nutren, ayudan a mantener el equilibrio del cerebro e incluso participan en la defensa del sistema nervioso. Ahora viene una diferencia muy importante, y aquí es donde debes prestar mucha atención. Las neuronas, en general, no se dividen. Es decir, no se reproducen constantemente. En cambio, las células gliales sí lo hacen con frecuencia. ¿Y por qué esto es importante? Porque los tumores se forman cuando las células comienzan a dividirse sin control. Entonces, las células que naturalmente se dividen tienen más probabilidad de descontrolarse si ocurre algún problema en su información genética. Esto hace que ciertos tumores cerebrales se originen precisamente en estas células gliales. Y uno de los más conocidos, y también más agresivos, es el glioblastoma. Este tipo de tumor se comporta de una manera muy distinta a otros. Mientras algunos tumores crecen desde fuera del cerebro y presionan hacia adentro, el glioblastoma se desarrolla dentro del propio tejido cerebral. Y aquí está el gran problema, no forma una masa clara y delimitada. En lugar de eso, se infiltra. Se extiende entre las células, como si echara raíces. Esto hace que sea mucho más difícil de detectar con claridad y también más complicado de tratar. En consulta he visto casos donde, a pesar de hacer estudios, no era sencillo definir los límites exactos del problema. Y eso retrasa decisiones importantes. Por eso quiero que te quedes con esta idea. No todos los tumores se comportan igual, y entender estas diferencias puede ayudarte a tomar decisiones más informadas sobre tu salud o la de alguien cercano. En el siguiente bloque vamos a ver por qué este tipo de tumores representa un desafío incluso para los tratamientos más avanzados, y qué significa esto para quienes lo enfrentan. A diferencia de otros tumores que pueden estar bien delimitados, algunos como el glioblastoma no se comportan de forma clara. No tienen bordes definidos. En lugar de eso, se extienden dentro del cerebro como si fueran raíces que se van infiltrando entre el tejido sano. Esto hace que sea muy difícil distinguir dónde termina el tumor y dónde comienza el tejido normal. Y aquí es donde aparece uno de los mayores retos. Porque cuando se plantea un tratamiento, hay varios factores que deben analizarse con mucho cuidado. La ubicación del tumor, su tamaño, la velocidad con la que crece, si es benigno o maligno, y algo fundamental, si se puede acceder a él sin dañar áreas vitales del cerebro. En muchos casos, la cirugía es una de las principales opciones. El objetivo es retirar la mayor cantidad posible del tumor. Cuando se trata de tumores más definidos, como algunos que crecen desde fuera del cerebro, es posible extraer una gran parte, e incluso en ciertos casos, eliminarlo completamente. Pero cuando hablamos de tumores que nacen dentro del propio tejido cerebral y se infiltran, la situación cambia por completo. Aunque el cirujano retire todo lo que puede ver, pueden quedar pequeñas células invisibles que con el tiempo vuelven a crecer. Y esto es algo que he visto en consulta, pacientes que después de una cirugía pensaban que todo había terminado,
pero meses después los síntomas regresaban. Recuerdo a un paciente que, tras su operación, estaba lleno de esperanza. Durante un tiempo se sintió mejor, pero luego comenzaron nuevamente algunos síntomas. No era que el tratamiento hubiera fallado, sino que este tipo de tumor tiene una forma de crecer que lo hace especialmente difícil de eliminar por completo. Por eso, además de la cirugía, se utilizan otros tratamientos como la radioterapia, que busca dañar las células tumorales con energía dirigida, y la quimioterapia, que intenta frenar su crecimiento. En muchos casos, estas terapias se combinan para mejorar los resultados. Sin embargo, hay algo que sigue siendo una constante en todo esto, y es el problema del espacio. A medida que el tumor crece, aumenta la presión dentro del cráneo. Esa presión puede afectar el flujo de sangre, comprimir estructuras importantes y alterar funciones esenciales del cerebro. Y es ahí cuando aparecen síntomas que no debes ignorar: dolores de cabeza persistentes, convulsiones, dificultad para pensar con claridad, debilidad en alguna parte del cuerpo o incluso cambios en la personalidad. Todo depende de la zona del cerebro que esté siendo afectada. En cuanto al pronóstico, es importante hablar con claridad, pero también con esperanza. Algunos tumores, como el glioblastoma, siguen siendo muy agresivos y difíciles de tratar. Incluso con tratamientos intensivos, el tiempo de supervivencia suele ser limitado. Pero eso no significa que no se deba hacer nada. Los tratamientos pueden ayudar a vivir más tiempo, con mejor calidad de vida y con menos síntomas. Por otro lado, hay tumores como los meningiomas que, en muchos casos, tienen una evolución más favorable, especialmente cuando se pueden extirpar. Aún así, todo depende de su tamaño y de la zona donde se encuentren, porque incluso un tumor benigno puede generar complicaciones y presiona áreas sensibles del cerebro. Quiero que te quedes con una idea muy clara. Cuando hablamos del cerebro, el factor más importante no es solo el tipo de tumor, sino el lugar donde aparece. Porque dentro del cráneo, el espacio es muy limitado, y cualquier cambio puede tener un impacto significativo. Si este contenido te ha ayudado a entender mejor tu salud o la de alguien cercano, te invito de corazón a que te suscribas al canal, actives la campanita y compartas este video con otras personas. Puede que alguien a tu alrededor esté pasando por algo similar y esta información le llegue justo a tiempo. También me gustaría leerte en los comentarios, saber qué piensas o si hay algún tema que quisieras que abordemos. Y antes de despedirnos, quiero hacer una invitación muy especial. Tómate un momento para agradecer a Dios por tu vida, por tu cuerpo, y por la oportunidad de aprender cosas que pueden ayudarte a cuidarte mejor. A veces damos por sentado lo más valioso, y este tipo de conocimiento puede marcar una gran diferencia. En este canal del Dr. Gabriel Mena nos llena de alegría poder acompañarte, brindarte información clara y útil para mejorar tu bienestar cada día. Mañana tendremos un nuevo video pensado especialmente para ti, así que te invito a no perdértelo. Aquí siempre encontrarás orientación práctica, cercana y hecha con el corazón para ayudarte a vivir mejor y con más salud.